que el Señor ha dado, grandes, fieles. Bueno, cada vez que nos reunimos, uno tiene que saber muy bien enfocar lo que es una reunión. Y para mí siempre una reunión es como un motivo de reflexión, de profundización, de escudriñamiento, porque el creyente, como creyente que es, a pesar de, veo que aquí muchos sois veteranos, lleváis pues, muchos años en la iglesia, os quiero decir que uno nunca termina de saber todo lo que tendría que saber. Y es bueno recordar que todos somos alumnos y en el aprendizaje uno vivifica la fe y uno descubre cosas que le animan a seguir adelante. Una de las peores cosas es el aburrimiento. Cuando ya finalmente en una reunión ya no tenemos interés, creemos que lo sabemos todo, no nos apetece nada, pasamos de todo, esa sí que es una situación mala. Pero cuando uno está en ese, como dijo Jesús, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre. Qué bonito. Eso sí que es bonito, porque eso, cada reunión aportará conocimientos que les abren ventanas y puertas para seguir descubriendo cosas nuevas, mejorando su fe, su cristianismo, su todo. Así que ya veis que el título, hoy me gustaría, el tema que quiero presentaros, ya veis que es muy particular. La A, E, I, O, U de nuestro cristianismo. Así que imagino que os habrá llamado la atención, hasta yo mismo cuando lo puse me reía. ¿Por qué he puesto este título? Porque me gustaría hablar en esta tarde de las bases no teológicas de nuestra fe. Es decir, eh, me gustaría hablar de la forma que tiene la teología para expresarse y darse a conocer. Y os quiero decir una cosa, el enemigo tiene más interés en destruir las formas de la teología que la teología misma. ¿Y sabéis por qué hace esto? ¿Por qué él prefiere lo uno a lo otro? Porque él sabe que si las bases no teológicas están mal puestas, el cristianismo no funciona. Y eso es en realidad lo que el enemigo quiere, que tu cristianismo no funcione. Por eso es tan importante el tema que quiero presentaros en esta tarde. Bueno, lo primero que me gustaría poneros es justamente esta fotografía que tenéis delante. ¿Qué os sugiere esta fotografía? Fijaos que en realidad esta fotografía, lo primero que vino a mi mente cuando la vi es la niñez. Y la niñez es el momento cuando se sientan todas las bases de lo que sabemos. Es un momento muy especial. Así que comenzamos aprendiendo las letras. ¿Recordáis? A, E, I, O, U. Después nos enseñaron a escribir. ¿Recordáis los cuadernos de caligrafía? ¿Cuántos tuvimos que hacer? Después nos enseñaron a leer. Y qué importantes son estas dos cosas. De hecho, ¿te has planteado alguna vez quién serías tú o qué serías tú si no supieses leer ni escribir? Porque estas dos cosas son la base del conocimiento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con algo muy curioso. Jesús viene del cielo y tiene que transmitirnos las verdades eternas. Quiero decir que transmitir las verdades eternas a un mundo de pecado no es nada fácil. Por eso Jesús va a utilizar un recurso literario que nosotros conocemos muy bien y que conocemos como las parábolas. ¿Qué es una parábola? Pues una parábola es una historia que nos resulta muy familiar y que tiene un objetivo, y es aclarar aquello que no sabemos o sabemos mal, que no entendemos o entendemos mal. Lo bonito de las historias es que son capaces de transmitirte enseñanzas que la palabra no es capaz de transmitir.
Y ahora fíjate, de entre las muchas parábolas que Jesús contó, hay una donde Jesús enfocó la importancia que tienen las bases para la experiencia cristiana. Sin duda que conocerás cuál es esa parábola, es la parábola de los dos cimientos. Y en esa parábola, fíjate que se nos cuenta dos hombres se ponen a construir su casa. Ahora, ¿cuál es lo más importante de la parábola? Curioso es que no es la casa. ¿Tú te has dado cuenta que en la parábola no se dice si la casa era bonita, era fea, era grande, era pequeña, era de ricos, era de pobres? No se nos dice nada. Porque lo importante de la parábola no está en las casas, sino en el cimiento que tienen las casas, es decir, la base donde se sustenta la casa. Y Jesús nos dice, mira, una casa tenía un buen cimiento, una buena base, pero la otra no. De forma que, ¿qué ocurrió? Que cuando soplaron los vientos, vinieron las lluvias, los ríos golpearon contra las dos casas y una se mantuvo y la otra se hundió, se derrumbó. En realidad, ¿qué es lo que nos quiere contar Jesús? Nosotros somos los que construimos nuestra fe y nuestro cristianismo. Y el gran problema es que podemos construir un cristianismo precioso, un cristianismo de ricos, un cristianismo amplio. Podemos construirlo. El problema no está en la construcción de nuestro cristianismo, sino en la base, donde se soporta, donde se sujeta todo lo que nosotros hemos construido. Así que si las bases no están bien puestas, aunque lo que hayamos hecho sea precioso, esté muy bien hecho, ¿qué va a pasar? Que nuestro cristianismo no funciona. ¿Y cuántos creyentes se plantean qué pasa con mi vida? Oye, tengo teología, tengo esto, pero yo no sé, no encuentro nada que me motive. Es decir, mi cristianismo no funciona. El gran problema es que las bases no están bien puestas. Y cuando la base no está bien puesta, el cristianismo no funciona. Y cuando las bases no están bien puestas y vienen los problemas, el problema es que los problemas pueden arruinar todo lo que tú has construido. Por eso, repito, es tan importante el tema que vamos a tratar a continuación. Vamos a comenzar cuando Jesús asciende al cielo. Sabéis que Jesús les da a los discípulos, a sus seguidores, la gran comisión. ¿Y la gran comisión en qué consiste? Pues en esto que veis aquí. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La segunda parte que viene no nos interesa porque como por la gracia de Dios todos esperamos ser salvos, pues entonces hablamos solamente la parte que nos interesa. Bueno, si os dais cuenta en esta gran comisión, hay dos palabras que no tienen desperdicio. Son estas que veis aquí. La palabra predicar y la palabra creer. Y la pregunta que tenemos que hacernos es qué vínculo, qué relación existe entre predicar y creer. Vamos a verlo. Fijaos, entre estas dos palabras hay un vínculo estrechísimo, de forma que la una depende de la otra y la otra depende de la una. Yo predico para que otro crea, pero lo que yo crea determina mi forma de predicar y mi forma de predicar hará que se acepte o no se acepte lo que yo predico. La psicología dice lo siguiente, lo que dices es importante, pero el cómo lo dices es más importante todavía. ¿Y por qué esto es así? La psicología sigue diciendo, porque el cómo dices lo que dices condiciona lo que dices. Vamos a explicar un poquito esto. Mirad, normalmente nosotros damos mucha importancia y mucho valor al contenido teológico. Y a mí me parece bien. Es decir, que si tú tienes que dar estudios bíblicos, si tú tienes que predicar un sermón o tienes que predicar a gente de la calle, lo que tienes que hacer que es prepararte muy bien para que lo que tú digas sea coherente. Que no empieces ahí a decir cosas que dices esto, no, tienes que efectivamente, tienes que cuidar el contenido para que la gente que te escuche diga amén, amén.
Aquí no está el problema viene ahora. La pena es que nosotros damos mucho valor al contenido de la teología, pero nos olvidamos de la forma para transmitir ese contenido. De forma que cuando uno sabe, ¿qué es lo que hacemos? Pues uno tiene la libertad de transmitir su teología como puede y como sabe. Y esto es un error. La vida nos enseña que los mayores problemas que tenemos que enfrentar no vienen como consecuencia de lo que decimos. Mayores problemas que tenemos que enfrentar vienen como consecuencia de cómo decimos lo que decimos. Por ejemplo, fíjate en lo siguiente. Si tú dices algo y te equivocas, pero lo dices como tienes que decirlo, no generarás ningún problema. Ahora, si tú dices algo bien dicho, pero lo dices de forma inapropiada, te vas a encontrar con dos cosas. La primera cosa es que vas a tener un problema. Y la segunda cosa es que van a rechazar lo que tú estás diciendo. Y a veces nosotros no podemos entender cómo es posible si lo que yo he dicho es tan bueno que me rechacen. ¿Y dónde está la explicación? No está en lo que dices, sino en cómo lo dices. ¿Sabéis que toda persona tiene un sexto sentido? Se dice eso se achaca a veces a las mujeres. Las mujeres tienen un sexto sentido. Yo creo que todos tenemos un sexto sentido en el que cuando una persona te habla, nos habla, nosotros intuimos qué hay detrás de lo que nos dice, qué intención hay. Y esa intención, ese sexto sentido, es el que determina el aceptar o rechazar lo que se nos dice. Y la pena es que con frecuencia nosotros no tenemos en cuenta esto. Fíjate, hazte la siguiente pregunta. Por qué la escritura que es tan perfecta, que es tan sublime, es rechazada por tanta gente? Y nosotros decimos, bueno, la gente lo rechaza porque hay mucha incredulidad. Bueno, es verdad, es verdad. Es decir, si tú vas a un incrédulo y le presentas la escritura, pues te la va a rechazar. Pero hermanos, eso es verdad, pero no toda la verdad. ¿Sabes que hay muchísima gente que rechaza nuestro mensaje, pero son gente abierta a la creencia? Incluso muchos son creyentes. Luego, el problema no está en realidad en que la gente no quiere creer. No, no. El problema está en dos cosas. En que nosotros no tenemos el tacto para decir lo que tenemos que decir y no sabemos aprovechar la oportunidad para decirlo cuando tenemos que decirlo. Es decir, el tacto es la forma y la oportunidad es el momento. Y en realidad son dos cosas que tienen que ir juntas. Mirad, voy a contaros un experimento que hizo el Washington Post. Posiblemente todos lo sepáis porque fue muy famoso cuando se hizo en Nueva York. Pero en todo caso creo que es muy bueno el recordar. El experimento se trataba de averiguar si en un ambiente banal y en un momento o sea, malo y en un mal momento, si sería posible percibir la belleza y reconocer el talento. O sea, fíjate, el experimento desde luego es muy ingenioso. En un ambiente banal y en un momento no bueno, inoportuno, ¿se puede percibir la belleza y reconocer el talento? Y para eso se buscó a uno de los grandes violinistas del mundo. Hay muchos muy buenos, pero se escogió a un judío, a Joshua Bell. Fijaos, él tenía que tocar su violín de 3,5 millones de dólares y tenía que interpretar las 6 piezas más complicadas de Beethoven. Pero el experimento no era ese. El experimento es que lo tenía que tocar eso en la estación de un metro de Nueva York y por la mañana, en el momento cuando los niños o las madres llevaban a sus niños al colegio. Es decir, en un ambiente cualquiera banal y a una hora
mala, no oportuna, es posible disfrutar la belleza y detectar el genio, el talento. Así que, nada, Josué Bell se disfrazó, ya veis que se puso de calle, fue ahí al metro, se puso una gorra y se puso a tocar su violín, como hemos dicho, de 3,5 millones de dólares. Las piezas que tocaban eran de lo más complejo que hay, ¿no? Y fijaos, el experimento consistía en tocar durante 45 minutos. ¿Qué ocurrió? En esos 45 minutos pasaron delante de él más de 1.000 personas y el resultado fue el siguiente. Solo 7 personas se detuvieron. Más de 1.000 personas pasaron delante de él. Solo 7 personas se detuvieron. 20 personas echaron dinero. Solo 20 personas echaron dinero. Y Josué recogió $32. Dos cosas a resaltar. La primera es que cuando Josué Bell terminaba una pieza, nadie aplaudía. Nadie aplaudía. Esto le sorprendió. Porque, oye, que echen dinero es una cosa, pero cuando alguien toca bien o hace algo bien y la gente lo está viendo, no sé, es como decir, oye, qué barbaridad. Nadie aplaudió. Pero otra cosa que le chocó mucho. La gente adulta pasaba y no hacía el menor interés por detenerse. Sin embargo, los niños pequeños, todos los niños pequeños, bueno, cuando sé de todos, la gran mayoría me imagino que serían, todos miraban al hombre que tocaba el violín y hacían con el brazo de la madre como decir, quiero quedarme. Algo muy llamativo. Los pequeños eran capaces de ver, de oír, de sentir, los mayores no. ¿Qué ocurrió? Terminaron los 45 minutos. Josué pues, cogió los $32 que los donó pues, para en fin, la gente pobre, guardó su violín, salió del metro y se fue para su casa. Fijaos, 3 días antes, en el Boston Symphony Hall, él era la estrella central de aquel encuentro. El lugar abarrotado. La entrada más barata, $100. La más cara, $1.000. Ni un asiento libre. Lista de espera y mucha gente se quedó fuera. ¿Cuál es en realidad la lección que tenemos que sacar? En realidad tiene que ver con el ambiente y con el momento. Fijaos, cuando está en el ambiente adecuado y el momento oportuno, es capaz uno de descubrir la belleza y de darse cuenta del talento. Pero cuando uno está en un ambiente banal y en un momento inoportuno, ni siquiera el mejor de algo es capaz de suscitar ni interés ni admiración de nadie. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo es posible que un plan tan bien trazado como es el que Dios trazó en la Escritura, el plan de la salvación, donde incluso hasta el más vil pecador puede recuperarse y puede entrar en la eternidad? ¿Cómo es posible que ese plan, que es el mayor arte que existe en el universo, haya gente que lo desprecie y lo critique? Querido amigo, ay, si fuésemos capaces de entender lo que estamos hablando. A veces creemos que transmitir el Evangelio es suficiente y nos olvidamos del ambiente y del momento. Os quiero decir que esto Jesús lo supo hacer muy bien. Ya sabéis que Jesús, cuando la gente tenía abierta el corazón, hablaba. Pero cuando la gente no quería escuchar, él se callaba. No importa que le preguntasen, él se callaba. Por eso recordáis que cuando le juzgaron en el Sanedrín y le preguntaban, dinos si tú eres el Cristo, veréis que la Biblia en todas las preguntas siempre dice, mas él guardaba silencio. Mas él guardaba silencio. ¿Cómo es que no hablaba? Si tenía a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes principales delante preguntando, ¿es que no es el momento de responder?
No, porque Jesús tenía en cuenta dos cosas. ¿Es el ambiente adecuado? ¿Es el momento oportuno? Y como esas dos cosas decían no, no, Jesús entonces se callaba. El gran problema que tenemos nosotros es que utilizamos ese texto que Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, y nosotros creemos que allí donde vayamos tenemos que predicar. Y nos olvidamos que no funciona así el Evangelio. Y entonces nos rechazan y nos critican y no lo entendemos como algo tan bonito. Yo lo he dicho tan bien como es que he tenido rechazo. Simplemente porque no has tenido en cuenta ni el ambiente ni el momento. Recuerda, en un ambiente banal y en un momento no oportuno, hasta algo tan bello como es el plan de la salvación. Vamos a hablar de dos conceptos básicos de la teología. Entender es un concepto muy importante y la verdad, otro concepto muy importante. Para el primer concepto he utilizado ese texto del Apocalipsis 1.3, que todos conocéis muy bien, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas escritas. Muy bien, aquí tenemos la invitación que se nos hace Juan para el libro de Apocalipsis, pero que yo lo aplico para toda la escritura. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la instrucción que Dios nos da en su palabra. Ahora, fíjate bien en lo siguiente, porque ahí en la invitación se nos mencionan tres conceptos muy interesantes. Leer, oír y guardar. De estas tres cosas, la más importante es la tercera, guardar. Porque lo de guardar significa archivar en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. ¿Cómo guardamos las cosas de Dios dentro de nosotros? Si te das cuenta, entre leer y oír y guardar hay un espacio bastante amplio. En el texto bíblico, como se escribe todo seguido, no se ve. Pero en la práctica, entre lo que escuchas de los demás, bien por el oído o bien por la escritura, por la vista, entre lo que te dicen los demás y lo que tú guardas, hay una cosa que tú no puedes pasar por alto. ¿Y qué es? Lo que tú entiendes. Porque tú puedes entender bien, tú puedes entender mal o tú puedes entender regular. De forma que, ¿qué es lo que vas a guardar? Depende cómo entiendas. Si entiendes lo que lees o lo que oyes mal, lo que vas a guardar está mal guardado. Si lo que oyes y lees lo entiendes regular, pues también está mal guardado. Y esto es a veces lo que nos ocurre a nosotros los creyentes. Tenemos muy buenas intenciones, tenemos muy buenos deseos, somos todo corazón. El problema es que lo que guardamos, lo guardamos mal. Para entender bien, necesitamos tener en cuenta dos enemigos, los prejuicios y las tendencias. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, pues es una verdad que yo he admitido en un momento dado, de forma que cuando alguien me habla de ese tema, pero me lo plantea de forma diferente, como yo lo que he aceptado creo que es verdad, tiendo a rechazar lo que a mí me proponen. Y eso se llama prejuicio. Yo rechazo algo porque yo creo saber y tener la razón más que lo que me está diciendo el otro. ¿Qué son las tendencias? Las tendencias son las reacciones naturales que tenemos todos como personas que somos. Los prejuicios dependen de dos elementos muy interesantes, la cultura y la educación. Es decir, lo que tú sabes, lo que tú admites, lo que tú has interiorizado como cierto, se lo debes a tu cultura, lugar donde has nacido, y a la educación, los que han estado contigo y te han enseñado. Y la tendencia natural, las reacciones naturales que tenemos nosotros van a depender de tu temperamento y de las circunstancias que vivas. Ya sabéis que cuando se estudian los temperamentos, pues están los introvertidos, los extrovertidos, están los parlanchines, los reflexivos, están los vengativos, están, en fin, no reaccionamos todos de la misma manera. ¿Esto qué ocurre? Que si nosotros queremos entender bien, debemos tener en cuenta que los prejuicios y las tendencias son dos filtros que nos impiden entender bien. Por eso a veces la Iglesia se divide en formas de pensar.
Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la ordenación de la mujer. Veráis que tú coges el globo terráqueo y verás que por zonas unos aceptan y otros rechazan. No digo que sea de forma absoluta, porque en un mismo lugar efectivamente hay sí y hay no, pero mayoritariamente tú verás que de acuerdo a la cultura y a la educación que uno ha recibido, uno es tendente a aceptar una cosa o a rechazar esa misma cosa. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Debemos, para entender bien, para guardar bien, debemos tener en cuenta los dos filtros que nos impiden entender bien. Y desde luego, para entender bien, para quitar esos filtros, porque no es nada fácil eliminarlos, necesitamos el Espíritu Santo. Y eso es un poquito una gran verdad que el Señor nos dice. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Así que sin Espíritu Santo, los filtros de la cultura, la educación, el temperamento y las circunstancias taponan la verdad de forma que lo que guardamos está mal guardado. Vamos a analizar el segundo concepto, el concepto de verdad. Y a la hora de analizar este concepto debemos tener en cuenta con qué prisma, con qué enfoque o con qué mentalidad lo vamos a analizar. Porque sabéis que no es lo mismo una mentalidad griega que una mentalidad hebrea. Nosotros los occidentales tenemos una mentalidad griega. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la verdad? Para nosotros, a la hora de saber si algo es verdad o no es verdad, lo que analizamos es lo que dice una persona. Es decir, que alguien te coge y te dice, esto es así, es decir, afirma algo o niega algo. ¿Tú dónde centras tu atención? En lo que dice. Pero la mentalidad hebrea funciona de otra manera. La mentalidad hebrea no analiza lo que la persona dice. La mentalidad hebrea analiza lo que la persona, quién es la persona. Es decir, la persona que habla es la que se analiza. ¿Por qué esta diferencia? Porque para el griego, para la mentalidad occidental, todas las personas somos iguales. Es decir, todos decimos verdades y todos decimos mentiras. Todos acertamos y todos nos equivocamos. Entonces, ¿dónde centramos la atención? En lo que decimos y nosotros verificamos si es verdad o no es verdad. El hebreo no actúa así. El hebreo se fija en la persona. Si la persona es buena, lo que dice es verdad. No tiene que analizar lo que dice, porque lo que ha dicho sale de una persona buena y lo bueno sale verdad. Ahora, ¿qué ocurre con las personas malas? Que no los creen, porque de una persona mala salen mentiras. Así que para el hebreo, la mentalidad bíblica, la verdad, digamos, lo que importa es la persona que habla. Si la persona es buena, lo que dice es verdad. Si la persona es mala, lo que dice es mentira. Aunque pueda haber verdad en lo que dice, pero las intenciones que hay detrás son diferentes. Ahora fijaos en lo siguiente. Aquí tenemos dos textos bíblicos muy conocidos y muy interesantes. El primer texto bíblico nos habla de la palabra de Dios y dice que tu palabra es verdad. El segundo nos habla de Jesús. Dice, yo soy la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre ser verdad y ser la verdad? ¿Por qué la Biblia es verdad? Porque el que la inspira es la verdad. Y de la verdad solamente puede salir algo que es verdad. O sea, fíjate cómo en la mentalidad hebrea, ¿por qué dice que la escritura es verdad? Porque el que inspiró la escritura es la verdad. Y de la verdad no puede salir una mentira. ¿Te das cuenta la diferencia entre el planteamiento de verdad en una mente occidental y en una mente oriental o bíblica? Por eso tenemos que tener en cuenta esto cuando hablamos del concepto verdad. Ahora fijaos bien, la verdad no se tiene, porque si la verdad es una persona, no podemos decir que nosotros poseemos la verdad. La verdad, que es una persona, nos posee a nosotros. Fijaos que este enfoque simple, el problema no está en esto que estoy diciendo, que claro que sí, que yo sé que lo sabéis. No, no, el problema es que lo que tú tengas aquí dentro va a derivar en unas formas diferentes. De forma que cuando tú te encuentras con alguien que no es, por ejemplo, de la iglesia adventista, tú puedes decirle, nosotros tenemos la verdad.
Y el gran problema es que eso, ¿qué es lo que genera? Si yo tengo la verdad, ¿qué tiene el otro? La mentira. Es decir, hablando, estoy generando separaciones entre los creyentes. A eso me refiero con las bases no teológicas, con las formas de la teología. No son contenidos, son formas que utiliza la teología para expresarse y darse a conocer. Así que cuando nosotros hablamos de la verdad, no podemos decir nosotros poseemos la verdad. No, no, no. La verdad, fijaos, se busca, la verdad se encuentra, se vive y se sigue. Y si os dais cuenta, todos estos términos no separan a los unos de los otros, sino nos aúna a todos. Si tú dices a un evangélico, a un católico, yo busco la verdad, ¿qué te va a decir él? Yo también. Si tú le dices, he encontrado la verdad, yo también. Yo intento vivir la verdad, yo también. Tú te das cuenta cómo la forma de hablar une o separa o nos separa entre los creyentes. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, también es verdad una cosa, y es que la verdad se pierde, se distorsiona, se cambia y se ignora. Tú hoy puedes comprender la verdad, pero mañana es posible que no la comprendas. La pregunta es, ¿cómo es posible? Si yo comprendía que ahora no comprenda. No, no, yo sigo comprendiéndola. No te engañes. El problema es que la verdad se puede comprender y se puede no comprender. Y eso en una misma persona. Vamos a otro tema dentro de lo mismo, pero también muy, muy interesante. ¿Cómo se gestiona la verdad? Mirad, ¿cuál es el propósito de la verdad? Hay varios propósitos. Primer propósito, que se entienda. Cuando tú llevas la verdad, transmites la verdad, compartes la verdad, que se entienda. Segundo, que se acepte. Y esto es muy interesante porque ahora llegamos a otro digamos, ámbito que también nos puede ocurrir. A veces miembros de iglesia me dicen, pastor, al hermano fulanito, que es no adventista, no, yo ya le he predicado la verdad. Un día estuve hablando con él, estuve 2 horas y le dije todo, 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 así que ya no tiene excusa delante de Dios. El problema, la verdad, no se vomita. Fijaos, cuando tú hablas de la verdad, te tiene que preocupar estas dos cosas. Primero, que se entienda y segundo, que se acepte. Por eso es necesaria la preparación. Pero la preparación en qué? No solamente en el contenido teológico, sino en la forma de transmitir el contenido teológico. Fijaos, ¿cómo se hace para que la verdad se entienda? Quiero decirte, quiero decirte lo siguiente. Para transmitir la verdad con claridad, tú tienes que tener las ideas claras. Y quiero decirte que a ti te pueden transmitir la verdad y tú decir, entiendo la verdad. El problema es que esa verdad que ha entrado aquí está mezclada con muchas ideas diferentes que finalmente tienden a modificar la verdad tal y como se te ha dicho. Esto es muy fácil. Si yo te pregunto, ¿tú entiendes el sábado? Te voy a contar algo que me pasó a mí en la iglesia. Un sábado por la tarde. Les digo, hermanos, hoy quiero hablaros del sábado. Y un hermano me dijo, pastor, ese tema lo sabemos todos. Háblenos de algo que no sepamos, porque es que ese tema, no hay nada que decir, ya lo sabemos todos. Bueno, estuvimos conversando y de pronto pasó una cosa muy curiosa, surgió una urgencia, algo muy grave en la iglesia y yo me tenía que ausentar. Entonces yo le dije, hermano, qué contento estoy de que usted tenga claro el sábado. Usted podría ponerse delante, era un sábado por la tarde, no era un culto de mañana. Usted puede venir aquí delante, por favor,
y compartir con sus hermanos algo tan bonito y tan sabido como es el sábado? Respuesta del hermano: espere. A ver, yo sé el sábado, pero para presentarlo hay que prepararlo. Yo no sé presentarlo así. Este es el gran problema que tenemos nosotros como creyentes. Si me hablan del sábado, lo sé. Si me hablan de la ley, lo sé. Si me hablan del plan de la salvación, lo sé. Lo sé. El problema no es lo que tú sabes. El problema es si tienes las ideas claras de eso que tú sabes. Y lo que nos pasa es que a veces creemos que sabemos las cosas, pero tenemos las ideas confusas, de forma que cuando alguien nos pregunta, mezclamos todo y contradecimos muchas cosas. Así que la preparación es necesaria y una de las cosas que necesitamos es clarificar las ideas para que si alguien nos pregunta de algo, sepamos exponerlo con orden, con claridad, para que el que lo escuche diga: amén, amén. La segunda cosa es que se acepte. Y para que se acepte la verdad, amigo mío, siempre hay que hablar con libertad. ¿Sabes cuál es el gran enemigo de esta segunda parte? Que nosotros predicamos y queremos que la gente diga sí a lo que decimos. Es decir, obligamos y forzamos a que acepten lo que decimos. Eso es un error. Cuando tú fuerzas algo, es posible que la mente se abra, pero el corazón siempre se cierra. Y recordar que el Evangelio no solamente trabaja a nivel de mente, el Evangelio trabaja sobre todo a nivel de corazón, porque el Evangelio lo que busca es transformar a las personas. Y la transformación tiene que partir del corazón y luego llegar a la mente. Así que no fuerces nada. Porque si tú obligas a alguien a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a aceptar lo que tú dices, tú en lugar de arreglar estás estropeando a esa persona y en un futuro, aunque lo acepte en ese momento, lo rechazará. Y ahora llegamos al punto más importante de esta sección: ¿cómo se gestiona la verdad? Mirad, la verdad que tú tienes solo la puedes utilizar para hacer el bien. Hay veces que algún hermano viene y me dice: pastor, ¿saben por qué a mí en la iglesia no me quieren? Porque yo solo digo las verdades. Y las verdades duelen, pero son las verdades y esas hay que decirlas. Cuando uno piensa así, no sabe gestionar la verdad, porque uno de los propósitos de la verdad es para hacer bien, no para hacer daño. Por eso, para gestionar la verdad se necesita control. Hermanos, nosotros los pastores, Francisco José, un servidor, todos los pastores, los ancianos de iglesia, los oficiales de iglesia, ¿cuántas veces hay miembros de iglesia que nos critican? Nosotros podríamos decir muchas cosas de ellos, pero si nosotros queremos gestionar bien la verdad, jamás utilizaremos verdades que nosotros sabemos para hacer daño a alguien. Si tú utilizas la verdad para hacer daño, no sabes gestionar la verdad. Y este es el otro problema que tenemos los creyentes. Creemos que la verdad hay que decirla a cualquier precio, cueste lo que cueste, le caiga quien caiga y le pese a quien le pese. No, hermanos, no. Las verdades hay que decirlas cuando sirven para ayudar, para estimular, para hacer bien a la persona, para salvar. Claro que a veces hay que decir una verdad que hace daño, pero hace bien. Y lo que se busca es, si he dicho esto, es porque he entendido que era necesario para ayudarle. Muy bien. Ahora, cuando alguien te hace daño y entonces tú dices todos los secretos que son verdades, tú no estás manejando bien la verdad. Así que, fíjate, esto entra dentro también de qué, de las bases no teológicas, de las formas de la teología.
que tenemos que aprender a manejar. Fijaos lo que dijo Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A mí me encanta Jesús cómo utiliza la verdad que Él sabe. Jesús lo sabía todo. Sabía que Judas era un ladrón. Sin embargo, nunca Jesús le dijo a Judas y nunca le dijo a los demás: tú eres un ladrón. No utilizó eso. En lugar de decirle tú eres un ladrón, le lavó los pies. Le dio la oportunidad de cambiar. Y eso es una recriminación a lo que él estaba haciendo. Pero te das cuenta cómo Jesús gestionaba la verdad. Él nunca criticaba, él nunca enjuiciaba negativamente. Por eso cuando un pecador venía, el hombre, el creyente decía: si supiese quién es ese, no le aceptaría. Mientras Jesús llegó a decir una cosa: ¿quién tiene necesidad de médico? Los enfermos, no los sanos. Así que Jesús, ¿a quién vino a llamar? A los pecadores, no a los sanos. Esto qué importante es. Tú posees la verdad de Jesucristo. En el sentido no como hemos dicho de poseo, me pertenece, sino la he hecho mía. Jesús está dentro de mí. Pero tú ahora tienes que aprender a gestionar esa verdad. ¿Cuántas verdades hay? Mirad, quizás alguno diga: verdad es una. Claro, hay una verdad, pero que tiene muchas verdades. De hecho, os digo una cosa: la Biblia es una gran verdad, pero dentro de la Biblia hay muchas verdades. Yo voy a hablar ahora de dos verdades. Hay verdades que son para todos los hombres, y hay verdades que son solamente para los creyentes. Si tú vas a la Escritura, todas las verdades que sean generales van dirigidas a todos los hombres. Por ejemplo, la creación, la ley, la salvación, para todos los hombres. Sin embargo, hay lo que se llaman verdades específicas. Esas van dirigidas no a todos, sino a los creyentes. Por ejemplo, las señales. Las señales no son para todos los hombres, son solo para los que creen. Porque para el que no cree, una señal no es señal. El sábado es para el que cree. Fijaos que aquí yo he puesto la ley en su ámbito general. Dios tiene una ley que debe ser obedecida para todos los hombres. Ahora, cuando tú especificas cada mandamiento, no es para todos los hombres, es para el creyente. ¿Por qué? Porque el que no cree, que tú le hables del sábado, no le va a servir para nada. Pero al creyente sí que le va a servir. Y lo mismo que el discipulado. Cuando Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, no es para todos los hombres, es para los que creen. Porque un no creyente jamás va a seguir a Jesús. Si no le quiere seguir, ¿por qué tiene que tomar una cruz? ¿Por qué esa cruz tiene que tomarla todos los días? ¿Por qué tiene que seguirle si no cree en él? ¿Os dais cuenta? Esto también es muy importante, porque cuando vosotros os pongáis a leer la Escritura, tenéis que entender que hay verdades que son para todos, pero hay verdades que no son para todos, que son para los creyentes. Pero ahora, fijaos, si nos centramos en los creyentes, ¿sabéis que hay dos tipos de verdades? Unas que son verdades para hoy y otras que son verdades para mañana. ¿Cuáles son las verdades para hoy? Son aquellas que yo tengo que hacer uso de ellas hoy. ¿Cuáles son las verdades para mañana? Son aquellas que serán verdades mañana, pero no hoy. Entonces, ¿por qué Jesús en la Escritura me dice verdades para mañana? Porque Él quiere que sepamos lo que va a suceder. Y nosotros tenemos que aprender a gestionar las verdades de hoy y las verdades de mañana. ¿Cuál es el error que podemos cometer? Hacer que una verdad de mañana la traigamos y la apliquemos para hoy. Eso es estropear la verdad. Porque si la verdad es para mañana, no es para hoy. Y si Dios te lo dice, no es para que la apliques hoy, te lo dice para que seas lo que va a pasar mañana y sepas, tengas, pues no sé, sepas cómo gestionar en el mañana esa verdad. Vamos a poner un ejemplo. La marca de la bestia.
Sabéis que el Espíritu Profecía dice que hoy, el domingo, no es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es una verdad para el futuro. Llegará un momento, y la Biblia así nos lo dice, en que guardar el domingo se convertirá en la marca de la bestia. Pero hoy no. Así que tú no tienes el derecho a decir, una persona que guarda el domingo, decir, si guardas el domingo, tú tienes la marca de la bestia. No, tú no puedes hacer eso, porque hoy, esa no es una verdad para hoy, es una verdad para mañana. Otro ejemplo, las hijas de la ramera, las hijas de Babilonia. ¿Qué ocurre? El Espíritu de Profecía, la propia Biblia, lo que nos dice es que muchas iglesias cristianas apostatarán. Y cuando apostaten, se convertirán en las hijas de Babilonia. Pero hoy, eso no es una verdad para hoy, porque hoy no han apostatado. Entonces, si tú a un hermano evangélico de otra, tú le dices, tú eres el hijo o la hija de la ramera, o tú eres una hija de Babilonia, tú no estás sabiendo gestionar la verdad. Tienes que recordar que hay verdades para hoy, verdades para mañana. Y esto es una verdad para mañana. Así que tú no tienes el derecho a hacer esto. ¿Qué ocurre cuando tú una verdad del mañana la haces hoy? Que estropeas la labor de la iglesia. Que minas la confianza de otros creyentes. Porque si tú les acusas por algo que no tiene sentido, finalmente lo que van a pensar de ti es totalmente equivocado lo que tendría que ser. De forma que el testimonio que Dios quiere que demos como iglesia se estropea. Así que recuerda, hay verdades que son para el futuro que tú no tienes el derecho de utilizarlas hoy. ¿Cómo se transmite la verdad? Sabéis que la verdad y la luz son dos términos como muy parecidos. Así que para saber cómo se transmite la verdad, vamos a tomar el ejemplo de la luz. Vamos a ver, si tú coges una linterna, un foco potente, y lo pones directamente a tus ojos, ¿qué ocurre? Pues es muy fácil, no ves nada y además sientes dolor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se transmite la verdad? El objetivo de la luz es alumbrar para que se vea. Así que eso qué quiere decir? Que para alumbrar la luz se tiene que poner detrás. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú tengas una verdad sobre alguien, tú no se la puedes frotar en los morros. Tú no le puedes decir, que yo sé la verdad, mira, 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 mira. ¿Por qué? Porque la persona no verá la verdad que tú intentas transmitirle y le harás daño. Y antes hemos dicho que el objetivo de la verdad es ayudar y hacer bien. Así que, ¿cómo se transmite la verdad? Poniéndose por detrás. Por eso Jesús, repito, muchas veces guardaba silencio. Fijaos, cuando a Jesús le querían traicionar o guardar, sabéis que le querían entrampar, ¿no? Por ejemplo, la mujer cogida en adulterio. Oye, qué trampa más bien preparada, ¿no? Mire, hemos cogido a esta mujer así, Moisés dice esto, ¿tú qué dices? La trampa estaba perfecta. Si tú no estás de acuerdo, entonces los judíos te van a linchar. Si tú estás de acuerdo en matarla, te vamos a denunciar a los romanos porque nosotros los judíos no tenemos la autoridad para quitar la vida. ¿Y Jesús qué hizo? Se cayó. Pero tanto le insistieron que entonces Jesús se puso de rodillas y empezó a escribir en el suelo. Y cada uno vio su situación. ¿Tú te has dado cuenta que Jesús en ningún momento dijo, hipócritas, si ya sé a qué venís? Jesús no hizo eso. Jesús no le cogió, le restregó la verdad en los morros para, no sé, deshacer. No, Jesús se cayó. Porque la verdad, igual que la luz, sirve para alumbrar, no para deslumbrar o para hacer daño. Y yo termino con, con estas dos fotografías. Observarlas bien. Fijaos, los dos están montados en bicicleta. Son los dos grupos. Los dos grupos hacen ejercicio físico.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la verdad no es competitiva. Cuando una persona se sienta en una bicicleta estática, simplemente no quiere ser más rápido que el otro, no quiere llegar antes que el otro, lo que quiere es hacer ejercicio con el otro. Ahora fíjate en la foto de la derecha. Tú te das cuenta que absolutamente todos los gestos, las formas, absolutamente todo lo que buscan es ganar y quedar los primeros y ser mejores que los otros. Recuerda esto, la verdad no es competitiva. Y el gran problema que tenemos los creyentes es que a veces somos envidiosos, queremos destacar por encima de los demás, queremos demostrar lo que sabemos, queremos hacer esto. Por eso la teología no funciona. Porque la verdad, la teología, nuestra fe, no es competitiva. Nosotros estamos para servir. Y lo que nosotros sabemos, ¿para qué sirve? Para ayudar al otro. De forma que todo lo que cada uno tiene de valor, si lo pusiese al servicio de los demás, la Iglesia crecería, la Iglesia se transformaría, porque el centro de todo no seríamos nosotros, sino que sería Jesucristo. Querido amigo, yo termino con esto. La teología es importante, pero las formas de la teología pueden deshacer toda una teología bien construida. Así que las bases no teológicas son tan importantes como la teología misma. Por eso Satanás tiene más interés en dañar las bases no teológicas, es decir, las formas de la teología, porque sabe que cuando las formas de la teología están mal puestas, la teología no funciona. Ojalá que el Señor nos ayude a prestar atención no solamente al contenido teológico, sino a la forma de la teología que nos sirve ¿para qué? Para transmitir las verdades eternas y para que los demás conozcan lo que nosotros conocemos. Fieles, todas las promesas que el Señor ha